Señores, gracias por continuar con nosotros a esta hora de la mañana. Recibimos a Juan Miguel Pérez. Juan Miguel, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Edith, Germán. Te agradecemos muchísimo, Juan Miguel, por estar acá. Podríamos comenzar por un tema que te es muy afín, Juan Miguel, bueno, sociólogo, académico por muchos años. Juan Miguel sufrió los rigores también de la intolerancia en este país en materia educativa, porque es increíble que alguien con la preparación suya, por ejemplo, sea apartado porque da una opinión. Por ejemplo, eso ocurrió con Juan Miguel en un momento determinado. Justo estaba en un programa que yo realizaba. Entonces, hay un nuevo ministro de Educación, Juan Miguel, que ha encontrado toda una realidad, uno lo está mirando. Durante estos días nosotros hemos estado difundiendo situaciones de escuelas. Indira tiene un listado grandísimo de escuelas de todo el país deterioradas. Y nosotros tenemos un 4% para la educación, desde hace casi 10 años. De alguna manera, incluso nosotros mismos en los medios donde estamos no hemos sido lo suficientemente, digamos que ágiles para estar pendientes de esa realidad. Tú que también lo ves desde la perspectiva académica, ¿qué piensas en este momento? 10 años después del 4%, ordenada una auditoría, por ejemplo, de personal por el presidente de la República, que se da cuenta hoy. ¿Qué crees que hay que cambiar aquí para que ese 4% realmente tenga un efecto? Bueno, el sistema educativo tiene dos grandes problemas actualmente. El primero tiene que ver con que la tecnocracia, ahorita se hablaba de la burocracia, pero también hay una tecnocracia que lamentablemente no ha diseñado todavía la reforma que necesita o las reformas que necesita el sistema educativo en el plano netamente pedagógico. La educación dominicana, el sistema educativo nacional, ha tenido importantes reformas en el plano social, ¿no? Sin duda alguna, el desayuno escolar, el almuerzo escolar, pero en el plano netamente del trabajo en las aulas, pues ha habido una reforma curricular reciente que todavía está en términos de implementación en debate. También la jornada extendida, un programa aparentemente ideal, pero que en el contexto dominicano ha tenido también sus situaciones, porque recordemos que el sistema educativo no podía con 4 horas, aquel programa que el ministro Paredes había desarrollado del 1000 por 1000, era para tratar de llegar a las 4 horas, porque eran 2 punto algo de horas que se daban en el día reales en el sistema educativo. Entonces, de lanzarnos de la realidad de 2.5 horas efectivas de clase a 8 es complicado, sin uno tener el debido acompañamiento de un personal docente y de un programa adecuado para que esos niños, niñas y adolescentes no se queden ociosos en tiempo escolar, porque entonces se introduce la calle en el aula, en el patio de recreo, y eso complica la ya muy violenta sociedad dominicana que se traslada al recinto escolar y desarrolla todo lo que porta como ese estado de relación y de convivencia. Y el otro elemento es precisamente los tenientes de la dirección del sistema educativo, que por un lado ha sido sometida al interés voraz de algunos políticos, entre ellos algunos que fueron candidatos a presidente luego de salir de ser ministro de Educación. Vaya coincidencia, con un presupuesto tan grande, todo el mundo tiene la presunción de inocencia, pero también uno ve cosas y el sentido común te dicta cosas. Y por otro lado, uno tenía también el asedio del sistema educativo por actores privados que están sobre representados en las diferentes instancias de decisión pública. Entonces, esos elementos hacen que lamentablemente quien pierda sea precisamente las generaciones futuras, que no han sabido, que no han sido beneficiarias de una política progresista, diferenciada,
que encuentre en la educación un real mecanismo de corrección de desigualdades sociales, que es lo que dicta la equidad de acuerdo a un sistema democrático de políticas públicas. Pero a 10 años de aquello o del inicio, ¿no es tiempo ya de que se vieran los resultados, Juan Miguel? Vamos a darte un cafecito para que nos responda esa parte. Sí, pero precisamente, Germán, mira, gracias, a quienes ponen en el sistema de educación. Y está con caliente, eso, Juan Miguel, sí, ten cuidado. Sí, y con eso, gracias, y con eso Gracias, uno determina en muchos elementos la importancia que tiene el sistema educativo como tal. Son cuadros políticos y por supuesto los ministros están bajo la tutela del poder político del lugar, pero cosas aplican. Y en el campo educativo tú tenías a todos los diferentes, hasta un administrador, porque se cree que el problema del sistema educativo es de administración. El sistema educativo esencialmente rige, ¿no?, lo que es el trabajo, el diseño con los docentes. Tú puedes tener un viceministro que se encargue sin problemas de la parte administrativa, pero no tener un administrador, como por ejemplo el último incumbente que tuvo el PLD, o un arquitecto, eso no determina una acción buena o una acción mala. Lo que sí te determina que poner un cuadro político, como por ejemplo el que salió recientemente de este gobierno, que aparentemente es una continuidad, pues tú tienes un elemento que te confirma de que la educación realmente no tiene un retorno político para la política de hoy. Es decir, la escuela no sangra, y al no sangra no es sensacionalista. Entonces no es un problema como el hospital, donde hay cosas que se filtran, hay deterioro de establecimientos, ese tipo de elementos que hacen que la gente pite. Pero como uno no sabe cuál es la educación, la calidad de la educación, porque eso no es verificable, que a partir de estudios, lamentablemente, eso no pita. No pita, no sangra, no aparece en titulares. Se pierde. Lamentablemente, la única vez en la que los titulares confirman cómo va el sistema es cuando aparecemos a nivel internacional en la prueba PISA, en la prueba ICCS, en el TERCE, etcétera, etcétera, que son, por cierto, también pruebas controversiales, porque tienen unos elementos y unos criterios que tienen que ser más contextualizados, más específicos, pero en el absoluto, no en el relativo, sí podemos decir que estamos muy mal. Y por supuesto, la escuela no puede sola. La escuela no puede ni siquiera con su misión sola, menos con cambiar un país. De hecho, la escuela no fue diseñada para cambiar la sociedad. La escuela fue diseñada para hacerle aprender a los niños y niñas y adolescentes que van creciendo la sociedad en la que iban a entrar, cómo vivir y convivir en ella. Pero es una cantera para el cambio, para formar esa masa Por supuesto, crítica. pero tiene que venir conjuntamente con una política comunitaria. Ya. Tiene que venir y hay un déficit en la dimensión comunitaria de la escuela. No, es decir, la escuela vive de espalda a la sociedad a la que supuestamente le sirve. Y desde el currículum, por ejemplo, eso lo he dicho en varias instancias, hay, por ejemplo, un tratamiento muy pobre de la pobreza. Es decir, a la gente, a los niños, niñas y adolescentes, se les explica poco cómo ubicarlo en el espacio social. Y si tú no le dices a ellos por qué ellos viven como viven, ellos van a entender que la desigualdad que ellos padecen, que es brutal en este país, implica una esencialidad, es decir, que ellos son malos, condiciones por malos a otros. Y eso, sin duda alguna, que refleja en el trabajo ya de desempeño pedagógico, un elemento extraordinariamente desmotivador. Igual, escúchame, Edith, igual tenemos una escuela extraordinariamente intelectualista, es decir, que solamente privilegia las efemérides, la lógica, etcétera, y ya ustedes saben en qué estadio de calidad lo hace. Y el desarrollo individual. Sin embargo, otros tipos de inteligencia, la psicoafectiva, la social, etcétera, quedan marginadas. Aquí le llaman, en el mundo de la burocracia internacional, las habilidades blandas, porque entonces las habilidades fuertes, porque también se divide la discriminación de género, priorizando las habilidades fuertes en detrimento de las habilidades blandas. Oigan las denominaciones que tienen, ¿no? Cuando las denominaciones llamadas blandas son las más importantes de todas, que son aquellas que implican, por ejemplo, la convivencia. De ahí depende precisamente de que no haya violencia, de ahí depende de que haya fraternidad, de ahí depende de que haya fluidez en las relaciones y en las interrelaciones entre los seres humanos.
Bueno, ya que hablabas de enseñar y de vivir en comunidad y de todo, podría parecer increíble que te coloquemos esta imagen, pero yo no puedo sustraerme a la idea de que un académico como tú, además sociólogo, quizás nos pueda ayudar a entender lo que pasó en Sabana Grande de Boyá, donde en una escuela dejaron entrar al denominado Mantequilla, que se ha hecho un objeto de escrutinio público, hasta con titulares de lo que él dice, enseñando la supuesta fórmula mágica que él tiene para multiplicar el dinero. Entonces es impresionante que mira tú los alumnos. Y él fue y le dijo, mi fórmula mágica, 2 más 2 son 4, esto es, y una chercha y un relajo. Y esto ocurre en un plantel escolar. Si hoy fueras, dependiese de ti, que estuvieses en la función pública con niveles de liderazgo como para tomar una decisión respecto a lo que ahí ocurrió, ¿qué hablarías con la gente de esa escuela? ¿Qué le dirías? ¿Qué se procede? Mira, en ciencias sociales, toda acción es en realidad una reacción. ¿Y a qué es Mantequilla la reacción? ¿Por qué existe Mantequilla y hay un eco? ¿Qué margarina hay detrás de Mantequilla? Mantequilla proviene de una población, y les invito a ver un extraordinario artículo de Ángel García Salazar en acento.com sobre la realidad de Sabana Grande de Boyá. Y él describe, porque él es originario de esa comunidad, cómo el neoliberalismo, desde el año 1996, cuando se comenzaron a privatizar los ingenios azucareros, fue generando una erosión social extraordinaria, un empobrecimiento de la ya precaria condición económica de esa comunidad, incluyendo su propia migración. Entonces él termina diciendo, cuando las poblaciones tienen desesperanza, buscan ávidamente un Robin Hood o un Mesías. Entonces, Mantequilla es precisamente como las bancas, que hay más bancas que aula en este país. Sí. Eso debiera interpelar a la clase política. Eso debiera interpelar no sencillamente a estigmatizar a Mantequilla, que es de las 4 condiciones que decía aquel sociólogo Max Weber. Hablaba de el brujo, el profeta, el sacerdote, que eran los líderes de las comunidades. Entonces, cuando una sociedad trabaja el tema de la superstición como una fuente de amparo, uno tiene que necesariamente interrogarse qué ha provocado ese elemento que busca refugio en el azar, que busca refugio en esos esquemas. Porque si bien es cierto que lo de Mantequilla es un esquema Ponzi que tiene un deguañangue racional, no menos cierto es que nosotros vivimos en un país altamente supersticioso y dirigido desde instancias oficiales. Y no digo únicamente temas de carácter religioso o espirituales, que al menos eso acompañan a la gente en sus vicisitudes, en sus tribulaciones. No, yo estoy hablando del esquema de las políticas públicas que por 60 años le han negado democracia, le han negado repartición equitativa de las riquezas a este país. Y eso es lo que hace precisamente que la gente tenga que saltar a la delincuencia, tenga que saltar a las bancas de apuestas, tenga que saltar al chapeo, tenga que saltar a muchos otros elementos, al tráfico, al microtráfico, tenga que saltar a esquemas Ponzi para poder generar un poquito de esperanza en su cotidiano. ¿Por qué? Porque no solamente que viven en pobreza, sino que las instituciones que están llamadas por deber constitucional a acompañar a esas poblaciones dentro de sus situaciones y tratar de mejorar poco a poco la realidad de ellas, pues lamentablemente no funcionan, están en otra cosa. Porque uno no puede separar ese esquema Ponzi de Mantequilla de las desigualdades que se representan, por ejemplo, en las altas instancias del poder político de este país. Cuando tú tienes, por ejemplo, salarios que no llegan, cuando se encuentra trabajo fijo, ni siquiera a 10,000 pesos ni a 12,000 pesos, que no dan ni siquiera para poder vivir con dignidad a pesar de todos los elementos. Y al lado de eso, tú tienes instancias del Estado donde hay funcionarios que ganan 2 millones de pesos. Eso es una obscenidad y no la digo yo. En el mismo país. La dice el propio The Economist, es decir, una de las Biblias del neoliberalismo, una de las Biblias de lo que es el credo, de la doctrina conservadora que rige este país. Entonces esos son elementos que uno tiene que ver.
Sabana Grande de Boyá es exactamente lo que le han hecho ser. Un lugar de supersticiones donde cualquiera que tenga este discurso cala. Pero no solo en Cala. no solo en Sabana Grande de Boyá. En muchos Claro, lugares. También en pero este es el Higüey. elemento, por supuesto. Ok. Por supuesto, a nivel nacional. Junto con Mira eso- las yolas. Eso mira te iba, las eso yolas te iba a cómo decir, van. que junto con eso ¿Entiendes? está también la ¿Qué migración. está pasando? ¿Qué está pasando en este país? Que la gente se va, que la gente arriesga, al punto de que de ese testimonio de la mujer dominicana que decía, de esa madre que decía, mi hijo simplemente se despidió, Wow. no me dijo nada. Entonces, en este país, las altas esferas del poder político y del poder profundo económico son altamente responsables de que eso exista. Juan Y Miguel. van a seguir existiendo. Miguel, otro tema que quisiéramos escuchar la voz de la academia aquí para compartir con nuestros televidentes es el tema de lo que se ha denominado como la siembra de odio. Y se esperan grandes cosechas, algunos malévolos esperan grandes cosechas de una siembra sistemática de odio que parece ser alentada o por lo menos permitida desde la más alto del poder. Mira, para las élites en general que dirigen los países, siempre tiene que haber elementos de distracción, elementos que confundan a las poblaciones, en los que no se verifique ni se evidencie la propia responsabilidad de esas élites en el infortunio de los pueblos. Y entonces buscan encontrar dentro de los pares que están abajo enemigos entre sí, porque los ponen a pelear, ¿no? Divide e impera en la máxima latina del gobernante que en pueblos como los nuestros ha triunfado en base precisamente al saqueo, al despojo y a la privación de democracia al colectivo. Y eso es lo que sucede desde hace mucho tiempo. Eso lo comenzó oficialmente Trujillo en el año 37, donde tuvo una cosecha de huesos, para hacer alusión al título de esa gran escritora de origen haitiano, Eldridge de Antica. Y eso generó un proceso extraordinario de oficialización del racismo, como una política de Estado que hasta el día de hoy, lamentablemente, ha sido una tecnología del poder político y del poder económico para poder sobrevivir, dividiendo, distrayendo a las poblaciones que hoy precisamente, en lugar de perseguir haitianos que contribuyen de una manera extraordinaria en la economía nacional, en los campos, en las calles, en las construcciones, etcétera, lo que están haciendo es precisamente haciendo lo contrario a lo que nuestras poblaciones han beneficiado de alguna manera u otra, migrantes en Europa y en Estados Unidos. Porque si Dominican Don't Go o los trinitarios en España o en Estados Unidos hubiesen incurrido en una criminalidad y los españoles o los americanos hubiesen perseguido, quemado colchones y pequeñas casetas, casuchas, etcétera, donde viven esos inmigrantes pobres, hubiese sido un escándalo mundial, pero es aquí. Y eso, por supuesto, está acompañado de ese gran apagón moral de la intelectualidad dominicana, que ha sucumbido a las sirenas del conservadurismo mayor y que lamentablemente son las autoras intelectuales de eso que luego a nivel de político y a nivel de las calles lamentablemente toma eco en este país. Lamentablemente eso tiene mucho que ver, eso que está sucediendo ahí, ese germen del odio, de la discriminación, del racismo, recordemos que es de Estado, es una política de Estado, ampliamente constituida a partir de una serie, de una cohorte que muy poco tiene que ver con la convivencia de todos los días de los dominicanos y de nuestros hermanos haitianos que están aquí conviviendo. Tú no oyes pandillas en este país conformadas por haitianos, tú no lo oyes eso. Y cuando tú tienes una acción que transgrede la ley, inmediatamente salen titulares, porque también está el periodismo cómplice, que ha ido formando todo un discurso público a partir del cual pareciera que el enemigo número uno de este país son los inmigrantes haitianos. Pero hay quienes lo creen. Exacto. Pero eso es lo que han hecho creer. Claro, ¿y para qué? ¿Para qué, Germán y Edith? Precisamente para distraer que el enemigo número público de este país es la miseria generada por la falta de equidad en las políticas públicas. Todavía a esta altura del juego, en el año 2020, se pidió fin de la impunidad que parcialmente se está cumpliendo, pero no solamente la impunidad de transgresión a la ley por los antiguos gobernantes,
también de impunidad hacia el estado inicuo de falta de democracia en el que nosotros vivimos actualmente. Te estás refiriendo al tema que vino después de una tragedia, el asesinato de 3 personas, que hay unos responsables, que como pasa en cualquier parte del mundo, se arrestan a los responsables y salieron a quemar casas de inocentes. En cierto modo, pareciese que esas personas que hicieron eso tienen un permiso social, un permiso de las autoridades, del Ministerio Público, que no hace nada en Puerto Plata, pero tampoco lo hará en otro sitio, de la policía, de las Fuerzas Armadas. A nadie se le ocurre que hagas eso con una comunidad de norteamericanos, por ejemplo. Ni de venezolanos. Ni de venezolanos. Si lo haces con un grupo de americanos, habla el presidente. Entonces, hoy he recibido este video, que hay que contextualizar, pero debo decir que sabemos que está ocurriendo, porque he conversado con una abogada que estuvo, incluso le he pedido venir aquí a dar su testimonio, estuvo representando a un ciudadano haitiano, y es que la policía arresta en las calles haitianos, lo entra en un cuartel sin ningún tipo de razón, en el centro de Santo Domingo. He compartido un enlace, por favor, a ver si lo tiene a mano para que veamos esa imagen del arresto. Ella se encontró con un ciudadano haitiano que fue a defenderle porque alguien le pidió, y todos los que estaban ahí, ninguno tenía ni una razón para estar preso, tenían más de las horas arrestados. Esos son jornadas que están haciendo policías, y en el caso donde ella estaba había evidentemente un negocio, un destacamento específico, que aquí lo vamos a decir con ella de invitada, debo decir. Entonces ahí está mirando, se llevan los motores, ¿con qué autoridad? Tú no sabes. Este tipo de operativos está cada vez más frecuente, en cierto modo cual si fuera un permiso, porque ellos no, mira, ahí no se pide papeles ni nada. Ellos, ¿con qué derecho si no es de un órgano especializado? Entonces quería que por favor, ese tipo de permisos que es dentro de un conjunto de lo que ocurre, que no necesariamente va a tener difusión pública. Mira, volvemos al tema que hablamos hace unos segundos. El problema es la distracción, el mecanismo de poder y control a través de distraer al pueblo dominicano, porque las autoridades saben que eso, incluso los objetivos mismos, son irrealizables en este país, porque generar, por ejemplo, un 80-20 dentro del mundo laboral, nosotros sabemos que eso es imposible. Bueno, decía Altagracia Salazar, y perdona solo ahora, que le decía un empresario del sector agrícola, es un sector que ella conoce bien, que se reunieron a propósito de que el año pasado se dictó una orden de que finalmente se cumpliera eso, que se reunieron con el presidente de la República y le dijeron, bueno, si el gobierno nos da los 80, nosotros ponemos el 20. Así es. Entonces, para las plantaciones agrícolas. Exacto. Entonces, en lugar de utilizar la fuerza pública, porque, por ejemplo, mire ese caso Medusa. En el caso Medusa hay mucha gente que no está todavía detrás de las rejas, gente de mucho calibre social, económico, de mucha alcurnia, de muy encumbrado, que todavía no está gente detrás de fina. las rejas, gente fina, de perfume. De muy buen nombre. Juan Miguel, como estamos terminando, me gustaría tu reflexión sobre si esto acaso no será una especie de boomerang para el gobierno, para Luis Abinader específicamente, en el sentido de que ha dado como que se ha recostado en su lado derecho, un giro hacia la derecha, hacia el conservadurismo, en el plano del tema, en muchos temas, incluyendo de la migración. Bueno, pero el PRD-M y el PRD, la tradición socialdemócrata, nunca ha sido progresista, ni siquiera de centro en este país, o sea que no ha sido un giro. Claro que sí, Juan Miguel, el PRD en el 65 jugó un papel determinante, enfrentando a Balaguer, y la vuelta a la democracia también jugó un papel. Bueno, Miolán terminó siendo el que prevaleció ante Bosch, y por eso Bosch tiene que irse en el 73. La única reacción seria que hubo al golpe de Estado del PRD fue el 14 de junio, en el año 1963. La organización militar de los civiles en la guerra de abril del 65 fue el 14 de junio también, sí, aunque con figuras. La resistencia a los 12 años de Balaguer fue esencialmente los grupos de izquierda, aunque también hubo, por supuesto, el PRD, pero el epicentro estaba en la izquierda. Y en abril del año 1984, quienes traen el neoliberalismo a este país es precisamente los gobiernos del PRD que lamentablemente pusieron a un Milo Jiménez, a uno de los grandes sicarios de este país, que por cierto, todavía su nombre anda rodando en otros temas. Con su hijo exactamente. Y
pues tú ves que lamentablemente, ahora, por supuesto que este país pidió a través de un mandato en las urnas, en las calles y en las redes, en el año 2020 un cambio. Y yo creo que el presidente tiene las mejores intenciones para ese cambio. Lamentablemente está envuelto en un proceso ya electoral en el cual esos elementos... ¿Ya electoral? Exacto, esos elementos ya influyen. ¿Por qué? Precisamente porque la idea del antihaitianismo en este país ha sido utilizado con fines electoreros, con fines politiqueros, y lamentablemente para sostenerse en el poder en este país, esas son parte de las maniobras, de las argucias con las que se trata de ganar capital político, porque en este país, como lamentablemente no hay discursos políticos en términos de ideología, de visión de sociedad, etcétera, etcétera, lamentablemente recurrimos a nuestras más bajas pasiones para poder convertirlas en capital político. Pero no solo eso, lo del boomerang, sino que, y esta gente que hace de eso una tradición y entonces no sacan ni un 1%. Exacto. Bueno, precisamente, lo que pasa es que hay un elemento de carácter ya más vinculante a las grandes estructuras políticas de este país. Es decir, uno trata de encapsular la idea de extrema derecha únicamente en esos partidos que explícitamente se hacen llamar extrema derecha. Pero cuando eso se replica en las políticas públicas, tú tienes una clase dirigente que es esencialmente de extrema derecha. Conservadora, por lo menos. Conservadora, exactamente. Es decir, cuando tú tomas las ideas generales de los vinchos, que es, vamos a decir así, la caricatura extremista de lo que podría ser esas políticas, tú ves que son repetidas sin ningún tipo de problema por quienes tú menos consideras que son de extrema derecha. Es decir, que al final, sencillamente aquellos tal vez dicen las cosas de manera pública y hay otros que son un poquito más políticas y la dicen, pero a la hora de votar en un hemiciclo, a la hora de firmar una pensión o no a un inmigrante haitiano, pues tú sabes que la firma, y hay gente que fue, que vinieron del empresariado, que hoy son ministros, sí, y que igualmente firman a nivel de lo que es la Dirección General de Pensiones, el no otorgamiento, la negación de derechos a los trabajadores cañeros, que todavía andan buscando lamentablemente un derecho inajenable, como es el derecho a su pensión luego de 30, 40, 50 años de trabajo en semiesclavitud, y que le abren todas las puertas precisamente a los negociantes de la trata negrera en este país, sean los que están encumbrados en el Consejo Constitucional, en el Tribunal Constitucional, o aquellas que viven de CONEP en CONEP. Bueno, todavía nos faltaría seguir hablando contigo, lamentablemente tenemos que terminar. Es inspirador poder conversar contigo, te agradecemos mucho. Faltan como 3 tomos con José. Sí, faltan varios tomos. Vamos a ir a la pausa. Gracias a Juan Miguel Pérez por estar esta mañana con nosotros. Regresamos, el sacerdote dominico Miguel Ángel Gullón está aquí esta mañana, él viene desde el Ceibo. Hacemos el cambio, bueno, la pausa mejor. El día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El día, 25 años de buen periodismo.